El camino del perdón. Un tema que realmente estamos necesitando con urgencia. Y hoy, desde Renace Psicología, su servidora Shirley Castillo, con mucho gusto le vamos a compartir sobre este tema. Empecemos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Alguien ha irrumpido en tu vida? ¿Te ha causado algún daño? Y esto ha generado en ti dolor, enojo. ¿Le quieres hacer a esa persona lo mismo o peor de lo que te hicieron? Y de esta manera quedamos así contagiados como por un virus. ¿Qué hacemos entonces? Pues necesitamos poder perdonar para podernos liberar de este virus. Pero, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar para ti? Tómate un momento para pensarlo. Y revisa también estas anotaciones que te compartimos. Hay algunas concepciones falsas de lo que la gente cree que es perdonar, pero veamos lo que entonces no es perdonar. Perdonar no es identificar perdón con olvido, no es que te va a dar amnesia, pero el asunto es que luego, cuando hayas perdonado, al recordar la situación, no vas a sentir dolor o ira, vas a estar en paz y eso va a ser un claro indicador de que ya has podido perdonar. Otra es identificar el perdón con la negación. No, no es que vamos a negar lo que pasó, no podemos negarlo, los hechos son los hechos. La situación ocurrió, así que no se trata de negar. Otra es identificar el perdón con un acto de la voluntad. Para poder perdonar, como te vas a dar cuenta en lo que vamos a conversar hoy, no es suficiente la voluntad. Sí se ocupa, pero definitivamente es apenas uno de muchos otros elementos que son necesarios para poder perdonar. Identificar el perdón con una acción exclusiva de Dios. Definitivamente Dios tiene un papel crucial en el proceso del perdón, pero no es una acción exclusiva de Dios. De hecho, Dios nos ayuda a que podamos perdonar. Otra es identificar el perdón con renunciar a que se haga justicia. No, 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 no se trata de eso tampoco. Si, por ejemplo, hubo un abuso, hubo una violación, hubo un acto de violencia, hubo delito de por medio, una estafa, qué sé yo, definitivamente ahí entra en juego la justicia. Y no es que la justicia no, no se haga efectiva, tiene que hacerse efectiva. Es parte del proceso de reparación que la otra persona necesita hacer. Otra es creer que perdonar es volver a la situación que se vivía antes. Tampoco. Eso definitivamente es al final, digamos, de todo un proceso que se puede decidir qué pasa. Muchas veces lo sano es la separación, tomar distancia. Otras veces sí se puede renovar, restaurar la relación. Claro, es más complicado cuando hay vínculos familiares, ¿verdad? Pero no es que se tenga que vivir a la situación como era antes, no necesariamente. Otras concepciones falsas sobre el perdón. Identificar perdón con justificación, identificar perdón con no cambiar mi comportamiento con la persona. Si una persona ha traicionado nuestra confianza de una forma significativa, particularmente, ciertamente tenemos que tomar medidas. Y si una persona nos ha agredido, pues hay que tomar medidas, no se puede ser igual. Identificar perdón con tener que comunicarlo verbal y directamente con la persona a la que has perdonado. No necesariamente. Muchas veces esto más bien es contraproducente. El perdón es una situación muy personal. Cada persona lleva su proceso. A veces se puede dar la situación que la otra persona que ofendió se ha dado cuenta, ha tomado conciencia y quiere sinceramente pedir perdón. Y cuando llega a pedir perdón, tal vez la otra persona ya también ha vivido un proceso y le puede perdonar. Entonces hay un encuentro muy lindo
de una persona que se arrepiente y una persona que es capaz de perdonar. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, estos procesos no coinciden. Muchas veces el que llega a pedir perdón recibe un rechazo porque la otra persona todavía no está lista para perdonar, o la persona que fue ofendida puede perdonar y el otro que ofendió pues sigue inconsciente de lo que hizo, entonces más bien se expone a que le hagan más daño. En fin, aquí es muy delicado y hay que revisar muy bien. ¿Perdonar es una obligación? No, perdonar no es una obligación. Sí viene a ser una necesidad de la persona más que nada de la persona que fue ofendida para poderse liberar, para poder quitarse ese peso de encima. Perdonar no es una demostración de superioridad moral o farisaica. No. El perdonar es un acto de amor, es un acto profundamente sanador y liberador, pero que a veces un falso perdón es utilizado para más bien humillar a la otra persona, al ofensor o la ofensora. Y aquí no sirve ese perdón, un perdón así de fingido, como un acto de superioridad moral, no sirve. Lo que sí es perdonar. Vamos a ver esta cita. El perdón es un proceso que puede durar un día, un año o toda una vida, durante el cual nos esforzamos por eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón el rencor y todos los sentimientos negativos que se derivan de una herida provocada por lo que alguien nos dijo o hizo. El perdón es la cirugía espiritual que llevamos a cabo en nosotros mismos con la ayuda de la gracia de Dios, para expulsar todo el veneno que tenemos como resultado de una ofensa o injusticia. El perdón es un don que nos otorgamos a nosotros mismos para no permanecer anclados en el pasado y en nuestro dolor, viviendo como víctimas de una gran ofensa o injusticia. Cuando logramos perdonar, dejamos de ser víctimas en nuestra historia personal y nos convertimos en héroes. Es una cita de un escrito del padre Imon Tobin. Y es muy valioso rescatar de toda esta definición ese acto tan necesario que es liberarse de ese veneno, el veneno que hemos recibido a través de la ofensa, a través de la herida, y que si no le ponemos un alto, nos va a destruir porque va a corroer en todo nuestro ser, en toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Así que definitivamente vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos para poder vivir el proceso del perdón. ¿Cuándo sabemos que hemos perdonado? Vamos a ver esta otra cita. Sabemos que el perdón se está dando o ya se dio cuando la distancia entre nosotros y quien nos ofendió es una distancia serena y pacífica, no hostil. Sabemos que el perdón se produce cuando somos capaces de orar por el agresor, deseándole todo bien y abandonando todo deseo de venganza. En otras palabras, cuando al recordar el hecho ya quedamos en paz. Esta cita también es del padre Imon Tobin. Vamos a encontrar que hay 4 clases de perdón. El perdón hacia uno mismo, el perdón hacia los demás, el perdón hacia Dios porque según nuestra percepción nos ha ofendido, nos ha fallado. Entonces nos toca aceptar y confiar. Y el perdón de Dios hacia ti, hacia uno mismo. Bien. Como podemos ver, es muy necesario aprender a recorrer el camino del perdón para poder sanar y vivir. Porque llevar una vida con resentimientos se hace realmente muy pesada y muy amarga. Así que vamos a darnos la oportunidad de conocer este camino. Veamos. Primero necesitamos conocer un poco el terreno en el que surgen las heridas. Y es que vean, cada persona es diferente y según su personalidad es más vulnerable o resistente a sufrir heridas y dolor.
Esto es importante que lo empieces a revisar porque para sanar necesitas mirarte a ti mismo, a ti misma. Como vamos a ver en un momento, cada persona tiene sus particularidades y hay personas que les es mucho más fácil perdonar que a otras. Tomar eso en cuenta nos va a ayudar mucho para saber cómo es que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Y es que miren, quizás de pronto tienes una forma de ser que tiende a ser un poco rencorosa, un poco pesimista o negativa. Quizás la forma en que percibes las cosas no sea como muy real que digamos. Tu mente tiende a distorsionar las cosas. Quizás recuerdes más los momentos dolorosos, feos, que los momentos bonitos, satisfactorios. Quizás tú has hecho más grandes tus heridas de lo que realmente podrían ser. Son cosas que nos suelen pasar y necesitamos darnos cuenta de todo eso. Y es que vean, un poco el aprender a conocerse a uno mismo es conocer el tipo de temperamento que uno tiene. Aquí les adjunto esta imagen, les recomiendo buscar más información sobre el tema de los temperamentos. Eh, Existen 4 grandes clases de temperamentos. De hecho, todos tenemos un poquito de los 4 que ustedes ven ahí, pero hay 2 que sobresalen. Yo les digo que hay un presidente y hay un vicepresidente de los temperamentos. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, si al mirar este cuadro tú ves que el temperamento que tienes más elementos es el sanguíneo, pero que el otro que sientes que también tienes mucho es del colérico. Entonces tu combinación sería sanguíneo colérico. Cuando uno dice qué tipo de temperamento tiene, bueno, yo soy sanguínea colérica, o yo soy colérico melancólico, o en fin. Es muy bueno identificarse porque hay una cuestión valiosa de darse cuenta acá. Hay temperamentos que les resulta fácil perdonar. Por ejemplo, el sanguíneo y el flemático les resulta mucho más fácil perdonar. Pero al colérico y al melancólico les cuesta mucho más por su forma de ser. El colérico generalmente va a tender a enojarse muchísimo, a explotar en ira y a actuar, a vengarse. El melancólico no necesariamente va a explotar en ira, a menos que sea una combinación melancólico-colérico, casi siempre va a ser muy reservado, porque tiende a ser muy reservado melancólico, pero sí se va a apartar. La cosa con el melancólico va a cambiar. Ya no le va a hablar, ya no va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué? Porque se ha resentido y el melancólico es muy sensible, muy susceptible. Entonces se resiente por cualquier cosa. Esto es importante porque, como vamos a ver, a veces hacemos las heridas pequeñas más grandes de lo que realmente son. Y mucho tiene que ver con el tipo de temperamento que tenemos. Entonces vayamos conociéndonos. Otro elemento que esto lo tienen presente todos los tipos de temperamentos es el ego. Es el yo inferior que tiende a ser impulsivo, egoísta, egocéntrico, rencoroso, vengativo, orgulloso y no soporta que le lleven la contraria. ¡Ay, cómo se enoja! Y entonces, miren, aquí está el verdadero protagonista de los resentimientos y de los rencores, el ego, ese yo que no quiere que lo pinchen, que no quiere que lo toquen, que no quiere que le contradigan, que quiere ser el centro, el rey. Entonces, tomar conciencia de esto viene a ser muy importante para aprender a ser humildes. La humildad es increíble remedio para nosotros prevenirnos de llenarnos de resentimiento, de rencores. Y es que vean, para el proceso del perdón, antes de que veamos 12 etapas, eh, es importante que sepamos que necesitamos hacer uso de todas nuestras herramientas interiores, pero necesitamos hacer uso de ellas con la ayuda de Dios. Veamos, por ejemplo, necesitamos hacer uso de la capacidad para pensar de forma racional, que realmente eh, cuestionemos nuestros pensamientos, porque somos famosos para suponer lo que el otro piensa. Y entonces, como supuse lo que el otro piensa, me enojé ya con mi suposición. Y esto es bastante irracional.
Entonces necesito yo ser más racional con mi forma de pensar, de asegurarme realmente de los hechos. Luego necesitamos aplicar mucho la inteligencia emocional, reconocer lo que siento y expresarlo con respeto, y aprender a reconocer también lo que siente el otro. Usar nuestra fuerza de voluntad, también muy importante y necesaria, porque si no pongo mi voluntad, no vamos a lograr nada. Muchas veces voy a tener que contradecirme a mí mismo, a mí misma, en lo que se me ocurre, en lo que me apetece. Y voy a tener que imponer mi voluntad para decir no. Vengarme no me va a ayudar, por mucho que yo lo quiera, no me va a ayudar. Así que elijo, decido no hacerlo. Entonces tengo que poner abajo mis impulsos emocionales y ponerle un freno con la voluntad. Para esto también va a ser muy importante aplicar nuestros principios morales, honestidad, justicia, caridad. La inteligencia moral va a ser muy importante aquí también. Poner en práctica nuestra espiritualidad. La espiritualidad viene a ser totalmente necesaria para poder sacar adelante el proceso del perdón, para poder vivir este camino. Veamos esta reflexión muy bonita que seguramente en algún momento habrán escuchado ustedes por ahí. Se llama destrabar la rabia y el rencor. Dice que el dueño de la empresa gritó al administrador porque estaba enojado en ese momento. El administrador llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado al verla con un vestido nuevo. La esposa gritó a la empleada doméstica porque rompió un plato. La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda porque obstaculizaba su salida por la puerta. Esa señora fue al hospital a vacunarse contra la rabia y gritó al joven médico porque le dolió cuando le aplicó la vacuna. El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. La madre le acarició los cabellos diciéndole: Hijo querido, mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas, para que descanses con tranquilidad. Mañana te sentirás mejor. Luego lo bendijo y abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del enojo, porque chocó con la tolerancia, con el respeto, con el perdón y con el amor. En ese momento, esta mujer, esta madre, activó todos sus recursos y los activó con la ayuda de Dios. Porque uno humanamente, díganme ustedes si no, muchas madres lo mandarían por un tubo a ese soberano malcriado. Sí, lo mandarían por allá y le contestarían igual o peor. Pero las madres, muchas, tienen una increíble capacidad de amar y de perdonar. Y esta madre lo tuvo. ¿Qué pasó aquí? Se cortó el círculo de la maldad. Vean ustedes cómo estaba haciendo todo un círculo, toda una espiral. Cómo ese virus estaba contagiando a uno y a otro y a otro. Hasta que llegó a alguien que dijo, no, hasta aquí, separa esta maldad. Porque esas son formas de maldad. Y tuvo la virtud de la fortaleza para pararla. Y tuvo el amor, la caridad. Entonces, aquí creo que vale la pena recordar la parte bíblica donde nuestro Señor nos dice de poner la otra mejilla. Humanamente no se entiende eso, pero es una de las formas más increíbles y asombrosas de combatir la maldad, no dejando que siga pasando. Eso es muy difícil, claro que sí. Y por eso necesitamos trabajar mucho en nosotros mismos para evitar darle fuerza a la maldad, porque el peor daño que un ser humano le puede hacer a otro no es tanto la estafa, la traición, el robo, el asesinato, la mentira, en fin,
Pónganle ustedes lo que quieren. El peor daño que un ser humano le puede hacer a otro es envenenarlo con el odio. Eso es lo peor que puede pasar. Así que esta pequeña reflexión tan valiosa, tengámosla muy en cuenta. Veamos entonces el camino del perdón en 12 etapas. Esta propuesta que les hacemos, estamos aquí considerando los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Estamos tomando en cuenta la propuesta valiosísima de Jean Morbuquet en su libro Cómo Perdonar, que se lo recomendamos mucho, por cierto. Estamos tomando en cuenta la propia experiencia personal y profesional. Estas etapas que les vamos a explicar no son fijas, o sea, no son rígidas. Esto puede variar para cada persona. Pero sí hay dos grandes etapas que sí considero que son bastante fijas. Primero, para perdonar necesito trabajar en mi interior. Y solo después de haber trabajado en mi interior, voy a poder pasar a la parte exterior, que ya es perdonar, que es como las últimas etapas. Entonces vamos a verlo. La primera etapa que proponemos es reconocer y admitir la impotencia ante el daño u ofensa vividos y la forma en que esta situación afectó el equilibrio de mi vida. Aquí es muy importante analizar las emociones negativas surgidas y su significado en la propia vida, revisar deseos de venganza, tomar medidas de protección si son necesarias, porque muchas veces recibimos una ofensa grave, por ejemplo de violencia, tenemos que tomar las medidas de protección necesarias, ¿verdad? O si ha habido abuso, en fin, o sea, hay que tomar medidas drásticas. Por otra parte, si existe la posibilidad de expresar toda esa situación a un ser humano confiable que pueda escuchar de forma empática, pues sería excelente. Luego, expresar el dolor a Dios y reconocer que Él puede curarme. Poner mi mirada, atención, pensamiento y voluntad en Dios. Porque vean, es enfocándonos en Dios que nos vamos a ayudar para evitar mirar más de lo necesario la propia herida y caer en el resentimiento u odio. Si yo me dedico a verme a mí mismo, a mí misma, me hundo. Hay que tratar de poner inmediatamente la mirada en Dios, en expresarle a Él lo que estoy sintiendo. Y haciéndolo así me desahogo y eso va a ser una enorme ayuda para empezar a curarme, a aliviarme. Luego está la etapa de decidir poner mi herida interior al cuidado de Dios. Esto puede resultar muy difícil de pronto de permitirle a Dios actuar. Entonces esta decisión de poner mi herida a su cuidado viene a ser crucial. Para los católicos, de forma muy especial, les recomiendo las visitas al Santísimo Sacramento. El solamente hecho de llegar y decir, Señor, te abro mi corazón, aquí está, te entrego mi herida, la pongo bajo tu cuidado, y se quedan ahí, simplemente ahí, el Señor va a actuar, va a trabajar. La Santa Misa, por supuesto, también va a ser importantísima. Poder asistir a la Santa Misa, recibir al Señor. Y ojalá, si fuera en su forma tradicional todavía, de forma más preciosa. La misa tradicional tiene enormes gracias, bellísimas. Entonces, esta parte, ¿verdad? Es un gran avance en el proceso del perdón, en este camino. El siguiente punto, ya aquí con la mirada un poco más clara, porque al principio uno está muy ofuscado, muy herido, lleno de ira, de tristeza, enojo, de todo, pensamiento muy bloqueado. Ya después de caminar un poquito, de pronto ya puedo hacer un detallado inventario moral de mí mismo, de mí misma, asumir la parte de la responsabilidad que corresponda, identificar las propias limitaciones y recursos, identificar medidas de autoprotección, tomar conciencia de mi propia realidad, por ejemplo, mi tipo de temperamento que mencionábamos, si soy muy susceptible o no, si tengo tendencias a suponer,
lo que otros piensan y actuar según esto, lo cual no es base segura, como comentábamos, ¿verdad? Entonces, hacer esta revisión de mi propia situación, de mi interior, va a ser muy importante para los siguientes pasos. La etapa 5 proponemos admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de mis heridas interiores y mi fragilidad. ¿Qué ha significado para mí? Aquí es desde la verdad. Es que vean, solo desde la verdad podemos ser libres. Solo la verdad libera y necesitamos la verdad ante nosotros mismos, ante Dios y otro prójimo. Reconocer qué es lo que realmente me dolió, qué es lo que realmente me sigue llenando de ira. Y saben qué, vean, muchas veces ustedes van a ver que lo que me sigue ardiendo de la herida es de pronto el rechazo, el no haberme sentido amado o amada, el haber sido eh, motivo de humillación, el que me hayan herido mi ego. O sea, revisa ahí qué es lo que realmente te ha ofendido, porque eso va a expresar mucho, o sea, eso es muy necesario para darse cuenta de lo que realmente pasa. Y entonces aceptarme, comprenderme y perdonarme a mí mismo, a mí misma. Simplemente. Luego, la etapa 6 es estar enteramente dispuestas a dejar que Dios nos libere el resentimiento, las heridas interiores, mis limitaciones, pérdidas y defectos de carácter. Disponerme realmente a la acción de Jesús. Y esto va a implicar que lo dejemos trabajar de verdad. Y entonces, con humildad le pedimos a Dios que nos libere del rencor, del deseo de venganza, de cesar todo gesto ofensivo. Esa oración sincera, honesta, de corazón, va a llegar a Dios y Él nos va a dar la gracia. Es solo con gracia de Dios que podemos realmente perdonar. Podemos aplicar todos nuestros recursos interiores que mencionamos un poco antes, pero si esa gracia de Dios no está presente, tal vez sintamos alivio, pero no lo vamos a lograr de verdad. Así que esta humildad viene a ser muy necesaria. La etapa 8 proponemos hacer una lista de todas aquellas personas a quienes he ofendido y me dispongo a reparar el daño. Para poder perdonar, resulta muy valioso reconocer que también he ofendido, que también he metido la patita o la manita con otras personas. Entonces, he de darme la tarea de reparar cuanto pueda. Y miren, los actos de amor, por más pequeñitos que sean, reparan enormemente. Así que ténganlo muy presente. La etapa 9, entregar en la mano de Dios a la persona o personas que me hayan ofendido y orar por ellas. O sea, se lo entrego a Dios. Él verá qué hace. Él es el que sabe. Él es el juez. No me toca a mí. Yo realmente no sé las cosas. El Señor sí. Así que todo en manos de Dios. Esto me va a ayudar a vivir en la etapa 10 una reeducación y sanación de mi pensamiento, porque entonces ya a este momento tengo otra percepción de esa realidad. Incluso puedo darle un sentido a esa ofensa, darle un propósito a ese sufrimiento. El sufrimiento, cuando se une a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nunca es en vano. El dolor ofrecido, unido a la pasión de Jesús, en el mundo espiritual equivale como si tuvieras un cofre de monedas de oro. Y usted con ese cofre de monedas de oro puede acercarse a Dios y decirle, Señor, quiero comprar con estas monedas la conversión de las almas, quiero comprar la liberación de almas del purgatorio, quiero comprar este
la conversión, la santificación de los sacerdotes, de los consagrados, en fin. Pero eso sí, tiene que ser un propósito que te nazca del corazón, que sea significativo, para que ese sufrimiento, todo el sufrimiento que has tenido en tu vida, te lo puedas ofrecer, lo puedas unir a la pasión del Señor. Y es que esto te va a ayudar muchísimo también a comprender sin juzgar al ofensor. Porque ese ofensor, esa ofensora, ofensores, tienen también una historia detrás del por qué llegaron a ese punto. Entonces, todo esto me ayuda a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi forma de sentir y abrirme realmente a la etapa crucial de todo este camino, que es el perdonar. Ya después de todo lo demás vivido, como le decíamos, la parte interior, ahora sí llega el momento en que ya puedo perdonar y me abro al amor y la misericordia de Dios en su divina voluntad. Las cosas no necesariamente van a ser como yo quiero, como yo pienso. Es en la divina voluntad. Y entonces, en la última etapa, la etapa 12, podemos decidir en paz, ya sea acabar con la relación o renovarla. Y también renovarme a mí mismo, a mí misma. Porque de toda esa experiencia vivida voy a poder recapitular qué he aprendido de esta experiencia. De pronto descubrir de qué apegos Dios me ha liberado, qué virtudes he desarrollado por la gracia divina. Entonces, lo que hayas vivido definitivamente no es en vano. Creo que vale la pena que revisemos algunas lecturas bíblicas sobre el tema del perdón para darnos cuenta de que de veras es importantísimo que nos demos la oportunidad de vivir este camino. Vamos a ver. Dice en Marcos 11, 25, 26. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Entonces, miren, tenemos una gran motivación aquí. Perdonar para que Dios Padre me perdone, que por cierto lo decimos en el Padre Nuestro. Mateo 18 del 23 al 35. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole decía, paga, paga lo que debes. Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto me hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Otra gran motivación para perdonar, ¿no? Que no nos pase lo de este siervo malvado. Y es que es muy fácil, de hecho nos pasa constantemente. De pronto vamos, si eres católico, bueno, el sacramento de la confesión, Dios perdona tus pecados y tú sales y de pronto no logras perdonar las pequeñas fragilidades del otro.
Pidamos la gracia de perdonar, pidamos la gracia de amar. Necesitamos pedir la gracia porque así humanamente, pues humanamente en esto es lo que tendemos a caer, como el siervo malvado. Pero necesitamos pedir la gracia y disponernos. En Eclesiástico del 28, el 1 al 7 nos dice, el que se venga sufrirá venganza del Señor, que cuenta exacta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo el agravio, y en cuanto lo pidas te serán perdonados tus pecados. Hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera curación? De un hombre como él piedad no tiene, y pide perdón por sus propios pecados. El que solo es carne guarda rencor. ¿Quién obtendrá el perdón de sus pecados? Acuérdate de las postrimerías, y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos, y no tengas rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Veamos lo que dice Colosenses 3 del 13 al 14. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revísanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Efesios 4:32 dice, sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Veamos lo que dice Mateo 6, 14, 15. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. En Lucas 17:4 dice, aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. En 1 de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y en mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a su hermano. 1 de Juan 2, del 9 al 10 nos dice, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Tomemos estas lecturas como una seria motivación para darnos la oportunidad de vivir el camino del perdón, de pedir la gracia, de disponernos, de tal vez no puedo decir, no, obviamente tal vez no puedo decir lo perdono, la perdono, pero poder empezar a decir hoy, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y una forma de ayudarse muchísimo es meditar en la pasión de Jesús, porque mi pensamiento se enfoca en otra dirección que no soy yo mismo. Aquí este aspecto es muy importante. Cuando medito en la pasión de Jesús y pongo atención a los sufrimientos de Él, voy desarrollando en mí la motivación de decir, Jesús, por tus santas llagas pongo abajo, por tus santas llagas no me voy a vengar, por tus santas llagas voy a intentar perdonar, pero ayúdame con esa actitud humilde. Veamos en Lucas 6, 37, 38. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo estás midiendo? Revisa. Y vean, al final todas estas experiencias, por dolorosas que sean, por terribles, vean, al final todo va a ser para bien. Pero eso sí, unámoslo, pongámoslo todo en la divina voluntad y vamos a ver que realmente va a ser para bien. Y bueno, quiero invitarte a tener un momentito
un encuentro sanador con Jesús. Te invito a sentarte de una forma cómoda, a respirar profundo, toma aire, aspira, expira muy despacio, toma aire otra vez, aspira, bota el aire despacito. Una vez más, toma aire y bota el aire muy despacio, muy despacio. Pacifícate, pacifícate. Te invito a cerrar tus ojos. En este momento tienes a tu ángel de la guarda a tu lado derecho. Es bellísimo. Y te está mostrando una impresionante puerta dorada, hermosísima. Hay dos ángeles muy altos y hermosos custodiándola, que te están sonriendo. Tu ángel de la guardia te ha puesto como una capa blanca. Los ángeles que custodian la puerta dorada la abren. Y tu ángel de la guardia te invita a entrar. Te das cuenta que es un increíble jardín, bellísimo, de impresionantes colores, de un verdor extraordinario, con fuentes, con un enorme lago en el fondo. Es un lugar extraordinario. Un hombre muy alto empieza a acercarse hacia ti y te das cuenta que es Jesús. Él viene sonriendo hacia ti. Sonríe y te abre los brazos y te dice, ven, ven a mí. Y tú te vas corriendo hacia él. Y él te abraza, fuerte, fuerte, te abraza. Y tú sientes ese amor tan lindo, tan especial, esa dulzura. Déjate abrazar por Jesús. Permite que te abrace. Él te abraza, te da un beso en la frente y te invita a caminar con él por el jardín. Es tan tranquilo, tan sereno. Sigue respirando profundo. Toma aire y lo bota despacito. Jesús se detiene un momento ante ti. Te mira a los ojos con su increíble dulzura y te pregunta, alma bien amada, ¿quieres que sane tu corazón? ¿Quieres que te ayude a sacar ese resentimiento que tienes ahí atravesado y te está matando por dentro? Dime, ¿quieres que te sane? Y tú, tocando tu corazón, tu pecho en el centro, dándote cuenta de cuán duro está, de cuán bloqueado, que a veces hasta duele. Tú dices, sí, Jesús, sí quiero que me sanes. Y Jesús te dice, dame tu corazón. En este momento pon tu mano derecha sobre tu pecho izquierdo. Se abre una compuerta y se ve tu corazón. Ahora mete tu mano, toma tu corazón y dáselo a Jesús. Haz el acto así físicamente. Jesús toma tu corazón, lo
mira con infinita ternura y dulzura y lo examina con mucho detenimiento. Está encontrando dos heridas particularmente profundas y grandes que tú a nivel consciente no las tenías presente. Y además de lo que ya le has expresado, que quieres que te sane, Jesús ve estas dos grandes heridas y tienen que ver con las heridas que dejaron tus padres, porque ellos como seres humanos también fallaron. Y al principio no sentiste el amor, la protección necesaria, los cuidados necesarios para que te sintieras seguro, segura, amado, amada. Y esto ha causado muchos otros problemas en tu vida, que tú no le habías visto relación con este hecho, pero aquí ahí han estado. Jesús mira estas heridas con profunda ternura. Heridas causadas por mamá, por papá, heridas de desamor, de desatenciones, humanas fallas. Y Jesús te mira con infinita ternura y te dice, hoy, aquí, ahora, en mi nombre Jesús, con mi amor reparo las heridas de desamor que has vivido. Y Jesús le da un beso dulcísimo a tu corazón, lleno de infinito amor y ternura. Y Él lo envuelve en caricias, y tu corazón se envuelve en una luz blanca preciosísima. Jesús corre su túnica y se ve su sagrado corazón, envuelto en espinas y llamas. Y Él pone tu corazón a la par de su sagrado corazón, y tu corazón es envuelto en esas inmensas llamas de amor, y lo envuelve con tu amor. Recibe el amor sanador de Jesús. Recibe el amor reparador que llega hasta lo más profundo de tus heridas. Jesús está reparando tu corazón, lo está sanando por su infinita gracia y misericordia, porque Él quiere y porque tú le has dicho que sí. Tu corazón ha quedado envuelto en una hermosísima luz dorada y Jesús le vuelve a besar tu corazón y Él, con el dedo índice de su mano derecha, señala el centro de tu corazón y te dice, mira alma, aquí el centro, este centro de tu corazón es mío, yo lo quiero para mí, me pertenece a mí, dámelo solamente a mí. No pongas a nadie más ahí, sino solo yo, en el centro de tu corazón. Y tú le dices, sí, Señor. Sé tú mi divino Rey en mi alma. Reina tú en mí, oh Jesús. Y por tanto reina tú en mí, oh Trinidad Santísima. Y Jesús sonríe muy contento y vuelve a dar un hermoso beso a tu corazón en el centro. Ahora Él lo coloca en tu pecho y vuelve a estar bajo normalidad. Y Jesús te abraza nuevamente, te llena de su paz, de su amor. Recíbelo y siente ese vínculo de pertenencia con Jesús.
Date la oportunidad de conectarte con Él. Nunca más estarás solo, sola. Nunca más. Estarás ahora siempre acompañado, acompañada, porque Él es tu santo compañero. Y porque además, y Jesús te lo muestra como si corriera una cortina, tienes una familia enorme en el cielo, enorme, que te ama y que te espera. Así que, si tu familia te ha fallado, porque son humanos y también tienen su historia, mira a tu familia del cielo, donde realmente perteneces, y conéctate con Jesús, conéctate con este santísimo amor, y permite que sea el amor de Dios que repare y sane todo en ti. Jesús te bendice, te da un beso en la frente y te hace la señal de la cruz en la frente. Y una luz blanca, hermosísima, empieza a descender desde la cabeza hasta los pies. Empieza a descender sobre ti. Respira profundo, aspira y expira. Respira profundo, aspira y expira. Respira profundo, aspira y expira. Y ahora puedes abrir lentamente los ojos. Este pequeño encuentro de amor puedes repetirlo una y otra vez, siempre que necesites. Porque es en estos encuentros amorosos con Jesús que tu corazón va a sanar. Desde la psicología, pero una psicología en Dios, de decirte sí, hay que disponer la mente, la voluntad, el corazón, las emociones. Hay que disponer todo esto para vivir el proceso del perdón, para sanar, profundamente terapéutico, pero es preciso que actives tu vida espiritual, que te des la oportunidad de encontrarte con Jesús. Solo el amor repara el desamor vivido. Muchas personas, por más que quisieran reparar el daño que han causado, no pueden, porque son solo seres humanos, son limitados. Pero Jesús sí puede. Así que aprovecha este material que te hemos presentado. Te pedimos por favor que lo compartas a muchos otros. En las Filminas ha quedado los datos de nuestra página web, de nuestro blog, el número de celular, el WhatsApp. Puedes contactarnos, puedes ubicarnos con mucho gusto. Bueno, nosotros atendemos en Costa Rica. Sin embargo, estamos desarrollando cursos que también podemos compartir de forma virtual a otros países. Queremos que muchas personas vivan su proceso de sanación emocional profundo y que también sean capaces de desarrollarse como personas. Así que ánimo, adelante y a seguir este gran proceso de transformación, de renovación y de crecimiento.